Perfecto, grabando la primer clase de documentación comercial para el grupo de logística dual. Vamos a comenzar por las formas jurídicas. Comentarles que existen unas cuantas y preguntarles de repente a ver cuál es la que ustedes manejan o tienen conocimiento que existen en el mercado de que sean las más comunes. No son las tipo sociedad anónima, SRL y todo esto. Perfecto, Agustín. ¿Qué otras más? Ah. Las Los pymes asociados. también. ¿Cuál, perdón? Las pymes. Las pymes, sí, las pymes es una clasificación por cantidad de empleados, pero puede ser cualquier forma jurídica. Unipersonales, ¿les suena? ¿Sí? Cooperativas, también. Monotributo. Ahí entra Mildred y Micaela. Buenas. Buenas, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien. A ver. Bueno. Ahora que ya están las compañeras que entraron recién, lo importante que les quiero marcar con el tema de las formas jurídicas, que como me estuvieron mencionando bien recién, existen varias, ¿no? Existen unipersonales, dentro de las unipersonales se puede abrir en diferentes ramas de aportación, que pueden ser monotributo, que sería una de las más económicas, pueden ser pequeñas empresas, pueden ser servicios personales, o puede ser directamente la aportación por un régimen general, como aportaría cualquier otra forma jurídica. Después entrarían las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades anónimas, las sociedades de hecho, cooperativas, y hay otras más, pero nosotros nos vamos a enfocar directamente en las más comunes, digamos, ¿sí? Las que fácilmente podemos encontrar en el mercado. Acá es importante, una vez que yo tengo determinado el tipo de proyecto que voy a llevar adelante, ¿sí? Es ver la forma jurídica que voy a elegir, porque la que yo elija va a ser la que de alguna manera me va a marcar las reglas de juego y el funcionamiento de la empresa, ¿sí? Cada una, como veremos más adelante, van a tener un costo asociado, ¿sí? O una obligatoriedad de tributación diferente, que en función de la magnitud de mi negocio me puede ser mayor o menor, con más o con menos ventajas, ¿sí? Si entramos a describir lo que serían las unipersonales, se podría decir que es una de las formas jurídicas que son las más comunes que podemos encontrar, ¿sí? En donde el titular de la empresa es el único dueño. La ventaja que tengo acá es que no necesito un capital mínimo o no tengo techo de capital para poder comenzar a trabajar. O sea que se me ocurre armar un negocio mañana, puedo ir, inscribir y no necesito tener un peso en el bolsillo. Lo que sí es necesario tener presente que todo mi patrimonio personal pasa a ser patrimonio de la empresa. O sea que cualquier cosa que yo, algún error que cometa o lo que sea, voy a responder con mis bienes. Esa sería como la mayor desventaja que tiene. Otra ventaja que tiene es el tema de la cobertura mutual. La tiene tanto el titular como su núcleo familiar. O sea, hijos, cónyuge o concubino. Y
Otra ventaja también que hay es que la cantidad de personal que yo puedo tener contratado, o sea, como empleados, es ilimitada para cualquiera de las formas de tributación, excepto la parte de monotributo, que ahí sí estoy limitada hasta un empleado. Entonces, si voy a la parte de monotributo, me voy a encontrar con que va a estar regulada la actividad por la ley 18.083, ¿sí? Que me va a marcar cierta cantidad de actividades que yo puedo realizar, específicas. Me va a condicionar también el espacio físico que voy a utilizar, que no puede superar los 15 metros cuadrados, ¿sí? Y me va a limitar el ingreso que voy a generar dentro de esa unipersonal. El ingreso está topeado en 183.000 unidades indexadas que representarían un ingreso anual de 875.655 pesos, que si yo eso lo divido entre 12 meses en el año, me representa, digamos, un ingreso mensual de casi 73.000 pesos. Serían 72.971. Mientras yo mantenga esas tres condiciones, la actividad que desarrollo, el espacio físico que utilizo y la facturación mensual o anual, me puedo mantener dentro del monotributo. Donde yo supere o cambie la actividad, bueno, ahí ya me tendría que pasar a la siguiente forma jurídica, que sería una pequeña empresa, por ejemplo, ¿no? La pequeña empresa, siguiendo dentro de las unipersonales, sería aquella en la cual su capital de ingreso o su facturación, digamos, estaría limitada ya ahora a 305.000 unidades indexadas, que representarían alrededor de 1.459.500 pesos, por ahí. Ya puedo empezar a facturarle a empresas, que no pasaba así con la parte de monotributo. El monotributo solamente facturaba a consumidores finales, ¿sí? Personas como nosotros. Ya en la pequeña empresa ya puedo dividir la facturación y puedo empezar a vender mi servicio a empresas, ¿sí? ¿Qué obligaciones tributarias me representa la pequeña empresa? Paso de un aporte unificado del monotributo, en donde de alguna manera no le pagaba a la DGI, solamente le pagaba a BPS, paso ahora a una tributación a los dos organismos, ¿sí? Voy a tener que pagar de forma mensual un IVA mínimo, que actualmente está en 4.380 pesos a partir del 1 de enero de este año, en el cual, si es un emprendimiento nuevo, voy a tener el primer año, voy a pagar el 25% de ese impuesto. Eso representa alrededor de unos 1.095 pesos. El siguiente año, cuando se actualice el impuesto, voy a pagar el 50%. Y el tercer año ya empiezo a pagar la totalidad de ese impuesto, que siempre va a estar fijo, ¿sí? Si yo me encontrara en el régimen general, ya tengo que pagar más. ¿Por qué? Porque voy a tener que pagar el impuesto al valor agregado, que sería el IVA, que lo voy a calcular a través de una diferencia. Voy a tomar todo el IVA ventas del mes y le voy a restar todo el IVA compras por los servicios o productos que adquirí. Y ahí tengo tres resultados posibles. Un resultado positivo, que sería mayor que 0, en el cual voy a pagarle el impuesto a la DGI. Un resultado neutro, o sea, me da 0, las ventas y las compras en concepto de IVA fueron iguales, ¿sí? No le voy a pagar ese mes. O me puede pasar que me dé un resultado negativo, menor que 0. Entonces, se me va a generar un crédito a mi favor, en el cual
ese mes tampoco le voy a pagar a la DGI, pero cuando tenga un saldo positivo lo puedo descontar. Incluso si ese saldo en algún momento es un importe importante, puedo llegar a generar certificados de crédito que me va a emitir la DGI y lo puedo utilizar para pagar otras obligaciones, por ejemplo, los aportes personales y patronales a BPS. ¿Vamos bien por acá? ¿Alguna duda que se vaya generando? Eso era para el importe de DGI, profe. Sí. ¿Cómo, me vuelve a explicar los 3 tipos de resultados que te pueden dar? 3 resultados. Positivo, mayor que 0. Supónganse, vendí 150 pesos de IVA y le tengo que restar el IVA compras, servicios y productos que compré. No sé, me dio 100. La diferencia, 150 menos 100, 50 pesos a pagar a la DGI. Por ese mes, por concepto de IVA. Otra opción, los mismos 150 que vendí son los 150 que pagué de servicios o productos. La diferencia me da 0. Ese mes no pago, porque no tengo para pagar. Tercera posibilidad, perdón. Los mismos 150 de IVA de ventas y ahora tengo 200 de IVA compras. Cuando hago la diferencia, IVA ventas menos IVA compra, me da menos 50, me da un valor negativo, menor que 0. Yo no le puedo pagar menos 50 pesos a la DGI. Por lo tanto, me está generando un crédito a mi favor. Al siguiente mes, si al hacer la diferencia me da un saldo positivo, voy a utilizar ese saldo a favor, que lo voy a restar, voy a netearlo de alguna manera, y voy a obtener un nuevo resultado para pagar a la DGI. ¿Quedó, Romy? Excelente. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Bien, de bien. Otro impuesto que yo voy a pagar de forma mensual es el impuesto a las rentas de las actividades económicas, que se llama IRAE. Ese impuesto se realiza de forma anticipada todos los meses, o sea, se hace un anticipo del IRAE, porque es un impuesto que en realidad se calcula al cierre del ejercicio. O sea, cuando yo cerré el balance, veo todo lo que vendí y a partir de ahí lo calculo. Entonces, para que no sea tan pesado el pago de ese impuesto, es que se marca adelantos mensuales. Ese impuesto actualmente está en 5.740 pesos. ¿Qué me puede pasar cuando llegue el cierre del ejercicio? Me puedo encontrar también con 3 opciones o con 3 posibles resultados. Me puede pasar que al determinar el impuesto resulte que lo que me dé para pagar sea mayor a lo que yo anticipé durante el año y en ese caso voy a tener que pagar la diferencia. Me da que tenía que pagar, ejemplo irrisorio, ¿no? Tenía que pagar 500 y resulta que yo adelanté durante el año 400. Voy a tener que pagar la diferencia de 100 para saldar ese impuesto. La segunda cosa que me puede pasar es que realmente lo que yo anticipé sea lo que me dio que debía pagar. Entonces, en ese caso, no necesito pagar nada. Y me puede pasar, como tercera posibilidad, que lo que pagué sea superior a lo que me corresponde pagar. Pero en este caso,
estoy en el horno. Porque la DGI me lo pone como un anticipo mínimo. Es decir, que yo no puedo pagar menos de ese impuesto. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa con ese dinero que tú pagaste de más? Suerte en pino, perdiste. ¿Por qué? Porque es el mínimo que vos tenés que pagar. Entonces, hay que rezar por encontrarse en la segunda posibilidad, que es que realmente lo que generes de impuestos sea lo que hayas pagado. Bien. ¿Alguna otra duda? Ok. Otro impuesto que aparece dentro de este tipo de régimen de unipersonal para pagar es el impuesto al patrimonio. Este impuesto es bastante complicado de determinar, por lo cual siempre se le sugiere al titular de la empresa que consiga algún tipo de asesoramiento profesional para poder calcularlo y ver si realmente tiene que pagarlo o no. Pero es un impuesto que está ahí y que tenemos que tener presente que puede ser posible que haya que pagar. Después contamos con otro tipo de empresas, otro tipo de forma de tributación dentro de la unipersonal, que es el servicio personal. Los servicios personales se van a distinguir de los demás, que combinan de alguna manera capital y trabajo, con solamente trabajo. ¿Cuáles serían ejemplos de estos tipos de empresa? Los técnicos, ¿no? Son servicios que no son profesionales, no son como un abogado, un escribano, un contador, que están aportando directamente por caja profesional porque han culminado una carrera, ¿sí? Pero tenemos una parte técnica en la cual podemos asesorar. Podemos ser asesores en calidad, podemos ser técnicos informáticos, podemos ser técnicos en marketing y estar asesorando en alguna campaña, pero no somos profesionales recibidos, ¿sí? Tiene que quedar claro esa diferencia. ¿Qué ventaja tiene esta forma de tributar? Bueno, que yo voy a pagar la diferencia de IVA ventas menos IVA compras, la voy a pagar cada 2 meses. O sea, por ejemplo, en el mes de marzo yo voy a pagar el IVA ventas menos el IVA compras del mes de enero y febrero. No lo debería decir, pero como que me permite jugar un poquito más con el dinero. No sería lo correcto. Lo correcto sería que si yo cobro el impuesto, lo aparte, porque soy un agente retensor, ¿sí? Y después lo vuelque al organismo. Pero me da como esa flexibilidad de poder administrar el dinero de otra manera. De forma mensual voy a pagar todos los aportes personales y patronales a BPS. De eso no me salvo. BPS es para todos por igual, todos los meses. Otra cosa que le voy a pagar a la DGI de forma bimensual, también cada 2 meses, es el impuesto a las rentas de las personas físicas, pero de manera independiente, no como dependiente, como estamos acostumbrados que nos descuenten en los recibos de sueldo. Porque ahí lo que voy a hacer es sumar todos los ingresos que yo haya generado, ya sea de forma dependiente o de forma independiente, ¿sí? Los voy a sumar y voy a hacer un pago único. Eso también lo voy a pagar cada 2 meses. Nuevamente, en marzo yo pagaría el IRPF de enero y de febrero. ¿Sí? Agustín, ¿te estás durmiendo o no? Yo creo que sí. ¿Se durmió Agustín? Bien. Bueno, dulces sueños, Agustín.
Otra cosa que es importante tener en cuenta acá es el tema del aporte al FONASA. Vamos a ver más adelante que a BPS se le hacen las declaraciones de ingresos para que se genere la factura por los aportes personales y los aportes patronales y el FONASA. Dentro de la forma de unipersonal servicios personales voy a tener dos facturas. Una que son por los aportes personales y patronales para la jubilación, y por el otro lado voy a tener una factura que es por FONASA, por el Fondo Nacional de Salud. ¿Cómo va a calcular esto? Bueno, todos los meses a BPS le voy a decir la cantidad que facturé sin impuestos, o sea, sin el IVA. Y BPS va a tomar la base del 70% de esa facturación. Y de ese 70% va a calcular el 8%. ¿Sí? Supónganse que facturé 100 pesos, me va a tomar el 70% de esa facturación, que serían 70 pesos, y de esos 70 me va a tomar el 8, o sea, me va a decir, bueno, de esos 5 me vas a pagar, de ese 70 me vas a pagar el 5 pesos con 60. Ese sería el 8% de 70. Y ahí se va a generar el impuesto de FONASA para pagar. Puede haber alguna variación porque va a depender de cómo esté conformado el núcleo familiar del titular. Si tiene cónyuge o concubino a cargo o si tiene hijos menores o discapacitados a cargo. ¿Tá? Puede haber una pequeña variación, pero no va a ser mucha. ¿Vamos bien? ¿Sí? Perfecto. Es bueno saber que Agustín no se durmió. No, me había dormido, sí, profe, pero estoy con una amiga y le digo, si me duermo, moveme, y me despertó. ¡Ah! ¡Qué fea actitud! Bien, por ahí tendríamos resumido... Bueno, al menos soy sincero. Mira, hace una cosa, activate la cámara, así te veo. Ay, profe, espere que me tengo que peinar, me tengo que lavar la cara, no hice nada. Bueno, a partir de la clase que viene, el miércoles que viene, los quiero todos peinados, cara lavada, vestidos, sentados. ¿Les parece? Tienen que tomar el ejemplo de Ale y de Romina, ahí que están todas divinas, mostrando sus rostros bellos. Bien, pasamos a otra forma jurídica que es la de sociedad de hecho. Esta, si a mí me preguntan, esta es una de las más desventajosas. ¿Por qué? Bueno, porque acá no se conviene, todo lo que se conviene con el socio es de palabra, no hay nada documentado que me pueda servir de respaldo ante cualquier eventualidad. No sé, mi socio hoy se levantó cruzado, resulta que se llevó todo lo que habíamos comprado, me deja tirado y soy yo la que tengo que salir a pechugar contra los distintos acreedores que pueda tener la empresa. O sea que voy a tener que responder solidariamente con mi socio por haberse ido, porque no hay nada que me ampare. ¿Tá? No hay ningún contrato firmado entre las dos partes donde diga cómo se van a repartir las ganancias, cómo se van a repartir las pérdidas, cómo vamos a responder. ¿Sí? Estoy completamente descubierto. Esa sería la desventaja como más importante, ¿no? Después tengo otro tipo de ventajas, como en la unipersonal, que no tengo ni un mínimo ni un máximo de capital que se me requiera para poder abrir la empresa. O sea, quiero abrir el negocio, no tengo un peso, voy con mi socio, nos registramos, pronta la empresa.
Pero, como les dije recién, la desventaja está en que mi socio se levanta cruzado, se va, me deja tirada. Con respecto a los aportes que realiza, los realiza como si fuera el régimen general de la unipersonal. O sea, sigue aportando la diferencia de IVA, de ventas con IVA compras, también paga el IRAE, ¿sí? Y realiza los aportes a BPS. Eso no cambia. Después tenemos otro tipo de forma jurídica, que es la sociedad anónima. La sociedad anónima, acá, sí. Una pregunta. Pregunte. La información que estamos trabajando ahora, ¿la van a subir a la plataforma como Por, para poder su- verla después? por supuesto que sí. Bien. La van a tener en una presentación en PDF, toda preciosa. Bien, Y gracias. aparte de eso, estoy grabando la clase, entonces van a tener también para poder repetir si hay algo que no queda claro. Igual también estoy disponible en el WhatsApp las 24 horas, solo para ustedes, porque ustedes se lo merecen. Gracias. Bueno, les estaba empezando a contar de la sociedad anónima. Esta es como más utilizada por grandes empresas, ¿sí? O de alguna manera también puede ser conveniente cuando el negocio es pequeño, si yo quiero proteger mis bienes personales. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la forma de responder ante imprevistos en la sociedad anónima es resguardando mis bienes, ¿no? Voy hasta lo que tengo dentro de la sociedad, pero mis bienes personales ahí no se tocan. Sería como la gran ventaja que tiene. Acá el capital de la empresa se va a dividir en acciones entre los socios, ¿sí? Necesito dos personas para poder iniciar la sociedad. Y en algunos casos también se puede estar que una única persona sea titular del 100% de las acciones. Eso puede pasar. Lo que sería la administración puede estar a cargo de una sola persona, un administrador que yo designe, o directamente se puede conformar un directorio, ¿sí?, que se dedique a administrar la empresa. Para poder de alguna manera armar la sociedad anónima, debo cumplir algunos pasos, ¿no? Voy a tener primero que hacer una celebración de asamblea de socios, donde se va a establecer el estatuto de esa sociedad, y acá va a intervenir un abogado y un escribano público para poder certificar de alguna manera las firmas y realizar los controles pertinentes a los documentos. ¿Qué es este estatuto que recién les mencioné que se arma dentro de esa asamblea de socios? No es nada más ni nada menos que un documento que va a contener las personas que participan de esa asamblea, ¿sí?, el domicilio que se fija para esa sociedad anónima, cuál es el objeto de la sociedad, o sea, para qué se está creando, el capital social que la va a integrar, ¿sí?, cuánta plata va a poner cada uno, el monto al que se va a dividir ese capital que va a constituir las acciones, cómo se van a distribuir las utilidades y las pérdidas, el tipo de actividad, que es una de las ventajas que tiene la sociedad anónima, es eso, ¿no?, que te admite todas las actividades económicas que se te puedan ocurrir, van a estar ahí permitidas. O sea que cuando te vayas a registrar a la DGI, vas a optar por una, que va a ser tu eje central de negocio, y si tú querés ampliar, solamente modificás la actividad o la agregás, digamos, dentro de DGI, pero sin necesidad de estar modificando ese estatuto, ¿no? Porque ya el estatuto lo contempla. Una vez que está celebrado ese estatuto, que está certificado, que está firmado, que están todos de acuerdo, lo que pasa es
que hay que inscribirlo dentro del Registro Nacional de Comercio, ¿sí? Que es donde se van a aprobar los estatutos. Y luego se van a presentar dentro de la Auditoría Interna de la Nación. Ahí no puede pasar más de 30 días entre una cosa y la otra. Después hay que publicar ese estatuto y esa conformación de la sociedad en el diario oficial. Y después sí estoy en condiciones de poder inscribir dentro de los organismos normales a la sociedad anónima, ¿no? Lo que sería DGI y BPS, Ministerio de Trabajo. Después tenemos otro tipo de forma jurídica que es la sociedad de responsabilidad limitada. También es una de las más comunes para los microempresarios o pequeñas empresas, digamos. También tiene la ventaja de que no hay un capital mínimo o un capital máximo para poder abrirla. Nuevamente estoy con 0 pesos en el bolsillo, decido con alguien poner la sociedad, vamos y la inscribimos. Acá el capital se va a dividir en cuotas sociales y lo que existía como estatuto dentro de la sociedad anónima, dentro de la SRL, se va a llamar contrato social. Y otra de las cosas que tiene como ventaja es que no responde de forma personal a las deudas, sino que va a responder hasta el aporte o integración de su capital. ¿Sí? O sea, hasta donde aportó dinero es hasta donde va a poder responder. ¿Cómo vamos? ¿Voy muy rápido? Igual, como les dije, el material va a estar disponible y si les queda alguna duda después entre lo que hablamos y lo que dice el material, se puede ampliar la información. Les voy a mostrar lo que sería un esquemita de lo que estuvimos hablando, como para que lo puedan visualizar. Ahí tenemos las distintas formas jurídicas, la unipersonal, la sociedad de hecho, la SRL y la sociedad anónima, la cantidad de titulares, empleados y responsabilidad. En forma de resumen, entonces, la unipersonal, único propietario, ilimitada cantidad de personas trabajando en ella, a excepción del monotributo, que dijimos que podía tener uno solo, y responde ilimitadamente, o sea que puede llegar a afectar los bienes propios que tengamos. La sociedad de hecho, 2 o más empresarios, no se registra, o sea, no hay un contrato, no hay nada. Es ilimitada la responsabilidad y también solidaria, como lo dijimos anteriormente. También es ilimitado la cantidad de empleados. Para la SRL, 2 o más socios, existe el contrato social, limitada al capital determinado en el contrato, o sea, hasta el aporte. La sociedad anónima, 2 o más accionistas, está regido, que esto es importante, y controlado por la ley 16.060 de sociedades comerciales, y no tiene una responsabilidad personal, o sea que nuestros bienes propios van a estar también cubiertos.
Puedo sacar ya la presentación, no sé si están copiando el esquemita o le sacaron un print de pantalla, no sé cómo lo manejan. Pero esto también va a estar en la plataforma, ¿no? Correcto. Ah, entonces puedes sacarlo si querés. Muy bien. Se fue entonces. Mm. Para que quiero mostrarles otra cosa, otro tema que vamos a empezar. Ahí. Bueno, ahora vamos a ver el tema de inscripción y habilitación de empresas. En el caso de que yo quiera inscribir una unipersonal, sea de la forma de tributación que sea, monotributo, pequeña empresa, servicios personales, régimen general, lo primero que tengo que hacer es buscar un formulario 351, que es la declaración de registro, ¿sí? Para la inscripción y actualización de empresas, y presentar un formulario 205, que es el que tengo acá, a la derecha de la presentación, que es exclusivo de BPS. Si ustedes pueden ver, solamente aparece el logo de BPS. Y el 351 es de uso compartido con DGI. ¿Por qué funciona esto? Bueno, porque cuando ustedes abren la empresa, se realiza a través de una ventanilla única, ¿sí? Ustedes van a acudir a la DGI y DGI les va a abrir DGI BPS. Y si van a BPS, les va a abrir DGI BPS, la misma persona. ¿Qué datos van dentro de ese formulario? Bueno, desde el momento que empieza a funcionar la empresa, que sería el inicio de las actividades, cuál va a ser su razón social, o sea, su forma jurídica. Si es una unipersonal, como la que estamos hablando, la forma jurídica va a ser el nombre completo de la persona, ¿no? Y el nombre comercial, o sea, cómo se va a dar a conocer con sus clientes. Dónde va a estar ubicada físicamente, cuál va a ser su domicilio fiscal, que es donde desarrolla sus actividades económicas, y cuál es su domicilio constituido, o sea, dónde se va a llevar o guardar la documentación que se genere dentro de la empresa, que puede ser el mismo o no, ¿sí? Porque hay empresas de repente que optan por, no sé, trabajar con un estudio y el estudio es el que se encarga de guardar toda esa documentación que genera. Si se trata de que coincide el domicilio fiscal con el domicilio constituido, con marcar solamente el domicilio fiscal alcanzaría. Si no, bueno, tengo que aclarar cuál sería el constituido. Después de eso, bueno, me va a solicitar también conocer, en función de la forma jurídica que yo elegí, cuáles van a ser los diferentes tributos que debo pagar o impuestos, que esos estarían dados en la última parte del formulario donde se ve la cuadrillita. Ahí debería marcar, bueno, si se trata de una unipersonal pequeña empresa, marcar que es el IVA mínimo lo que voy a pagar. Si es un régimen general, marcaré el IVA general contribuyente. Y después marcaré el IRAE y demás. ¿Sí? Voy a informarle a la DGI cuáles son las cosas que voy a pagar de acuerdo a mi forma jurídica. Del lado de atrás del formulario me voy a remitir a dar la información de las personas titulares de la empresa, en el caso de que sea una sociedad, o los datos personales del titular en el caso de ser una unipersonal.
¿Qué datos van a ser? Bueno, van a ser el vínculo funcional que voy a tener con la empresa, si soy titular, si soy dueño, si soy, no sé, apoderado de esa empresa o representante legal, ¿sí? Nombre completo, cédula de identidad, domicilio, correo, teléfono, y a partir de qué fecha empiezo a ejercer este vínculo funcional con esta empresa, que podría ser en este caso, si la estoy inscribiendo recién, sería desde la fecha de inicio. Esto me va a llevar un timbre profesional y me va a pedir que sea firmado y con la aclaración y el número de documento del titular, siempre. Esto va a ir siempre en 3 vías, o en este caso ahora con el tema de la pandemia se puede realizar a través de la web de BPS. Si tengo un usuario y tengo contraseña, lo puedo inscribir desde la web, sin necesidad de ir a presentar el formulario. Y también tengo el formulario 205, que dijimos que es exclusivo de BPS, que en ese caso lo que voy a informar es la forma de aportación que voy a tener en BPS. ¿Tá? Si es por industria y comercio y por cuántas bases fictas contribuyentes. O sea, ¿por qué categoría? ¿Sí? Siempre que no tenga empleados va a ser categoría 1, y si tengo empleado va a ser categoría 2, que va a ser a partir de las 15 bases fictas o el sueldo mayor del empleado. ¿Qué significa eso? Que el dueño nunca puede ganar menos que el empleado. Si el sueldo ficto del patrón son 16.000 pesos, que no lo son, es un poco más, y tengo un empleado que paga 20, el patrón va a aportar por el mismo sueldo que el empleado. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? ¿No? Perfecto. Eso también va a llevar la firma, la cédula y la aclaración, y también va a llevar un timbre profesional. ¿Qué documentos debo presentar? Bueno, acá les hago una lista de las cosas que se necesitan. Voy a necesitar 2 fotocopias de la cédula de identidad del titular. En el caso de que vaya yo, si va un tercero, el nombre de abrir la empresa, bueno, va a tener que también llevar 2 fotocopias de su cédula. Voy a necesitar una certificación notarial, o sea que voy a tener que recurrir a un escribano que me diga, que certifique mi firma, mis datos, mi estado civil, mi nacionalidad, mi capacidad legal para ser empresario. O capaz que no es necesario la certificación notarial, pero alcanzaría con presentar recibo de UTE, o Antel o a algún organismo público, ¿sí? O de repente el contrato que esté firmado con ese organismo que certifica, digamos, que estoy una persona hábil para la empresa, ¿no? Más que nada para certificar el domicilio. Entonces ahí me estaría ahorrando de repente el costo de los honorarios de un escribano y los timbres profesionales que eso conllevaría. ¿Cómo puedo abrir la empresa? Bueno, recién lo dijimos, puedo ir directamente a la DGI o al BPS para hacer la inscripción, o lo puedo hacer a través de la web. Eso no me va a variar siempre y cuando tenga usuario y contraseña. En el caso de no tener usuario y contraseña, lo puedo solicitar a través de Habitat y me lo dan en unos minutos. Una vez que yo ingrese con ese usuario y contraseña, voy a tener que actualizar la contraseña nada más. Y ya tengo toda la información para poder manejar. ¿Qué plazo tengo? ¿Qué es lo que más me importa? Bueno, tengo 10 días corridos desde el momento del inicio para hacer todos los trámites. Cuando hablo de días corridos, cuento sábado, domingo, feriado, cuento todo. Agustín, ¿seguís dormido?
No, sigo acá. Bien, bien. Bueno, ¿qué voy a obtener una vez que yo presenté toda esa documentación? La DGI o BPS me van a tener que dar algo que certifique que yo hice todo el trámite y que la empresa ya está funcionando, ¿sí? Voy a tener allí dos constancias. Una que va a ser la de actualización de datos, ¿sí? Toda la información que yo le presenté en el 351, que le dije qué iba a hacer, a qué me iba a dedicar, en qué momento empezaba a trabajar, dónde iba a estar ubicado. Y después voy a tener el 6361, ese registro, que es la tarjeta de RUT. Ahí me va a dar toda la información de la empresa. Es donde DGI me asigna mi registro único tributario. Es por donde me va a identificar después para poder cobrarme los impuestos. ¿Sí? Me va a dar esas dos constancias. Y ya que hablamos del registro único tributario, que es el número que me asignó, vamos a definirlo. Va a ser el que va a identificar a las personas y a las empresas que ejercen algún tipo de actividad económica. Importante, tiene 12 dígitos, ¿sí? Y cada grupo de esos dígitos tiene un significado, que lo tenemos por acá. Yo lo puedo dividir, voy a achicar un poquito la cámara porque me ocupa espacio. Voy a tener los dos primeros dígitos, me van a indicar el departamento o la localidad donde fue abierta la empresa. Cada departamento o localidad tiene un número asignado. Todos los que veamos que empiezan con 21, significa que fueron abiertos acá en Montevideo. Si viéramos uno que arranca con el número 10, podemos afirmar que está abierto en Maldonado. Si vemos uno que arranca con 08, bueno, podemos decir que es Las Piedras Canelones. Cada dígito indica un lugar de apertura. Eso, por ejemplo, lo he visto en DAC, profe. O sea, Bien. no es en base al número de RUT, pero la numeración que tienen los códigos de barra, los primeros 3 dígitos son la sucursal en donde fue despachado el paquete. Perfecto. Vamos a ver si que dentro de cada codificación, cada grupo significa algo, indica algún tipo de información. Que bueno, que para poder manejarla seguramente tengamos una codiguera o algo para saber a qué corresponde, ¿no? Pero muy bueno el aporte, Romy. Los siguientes 6 dígitos me van a indicar a mí cuál es el número del comercio. DGI a cada empresa le asigna un número de comercio. Los siguientes 3 ya están un poquito como en desuso y se mantienen en todas las empresas y significaban las sucursales con contabilidad propia. ¿Qué pasa? El régimen tributario nuestro indica que la contabilidad debe estar centralizada. Entonces, el significado que tenía como que quedó obsoleto. Y el último es el dígito verificador. Ese dígito verificador me va a servir para manejar determinada información dentro de la empresa, como por ejemplo el calendario de vencimientos de ella, para la DGI. Yo voy a tener con ese dígito la fecha de presentación de declaraciones juradas, ¿sí? Y la fecha de pago de ese impuesto. Y aparte de eso, es verificador porque si, bueno, si yo lo ingreso y me equivoco en algún número, me va a saltar el error, ¿no? De que ese número de RUT en realidad no existe, por eso es verificador. Una vez que yo tengo la empresa abierta, que ya tengo mi número de RUT, voy a tener que solicitar una autorización para poder emitir documentos comerciales. O sea, esas preciosas facturas, boletas de contado, esas notas de ajuste, ¿sí?
lo que me va a permitir que yo ejerza el comercio, o sea, la actividad de compra y venta de productos o servicios. ¿Qué es lo que va a contener esa autorización? Bueno, va a tener un número, que está por acá, que es con el cual la imprenta está autorizada a imprimir esos documentos que yo solicite. Por lo tanto, va a aparecer por acá los datos de mi empresa, el número de RUT, el nombre, y va a aparecer por acá la orden de impresión de documentos. O sea, yo le voy a indicar a la DGI qué es lo que quiero imprimir. Quiero imprimir facturas para poder vender a crédito, ¿sí? Y voy a arrancar con la número 1 y como mínimo voy a imprimir 50 documentos. O sea, lo que se podría llamar como una libreta. De ahí para arriba, la cantidad que yo crea necesaria para poder trabajar. Esa orden, esa autorización web le va a llegar directamente, va a llegar a mi correo y yo se la voy a tener que mandar a la imprenta para que ella tenga esa autorización y bueno, después coordinaré los detalles del diseño, el logo, dónde lo quiero, qué información quiero que aparezca, ¿sí? Lo importante es que esta autorización web tiene una validez de 15 días. Yo la solicito hoy y tengo 15 días para mandarle la autorización a la imprenta, para ver el tema del diseño, para pagarla y para retirarla. Si por algún motivo se me llega a vencer ese plazo, debo hacer una autorización nueva, debo solicitar una autorización nueva. ¿Sí? Bien, pasando un poquito ahora a la parte de BPS, terminé ahí con DGI, ya me inscribí, me dieron el número de RUT, solicité la documentación, ahora me voy con qué es lo que está pasando con BPS al mismo tiempo. Con BPS lo que está pasando es que, bueno, me van a hacer firmar un contrato del uso de los servicios en línea, ¿sí? Para poder entrar e ingresar nóminas, modificar datos míos, datos de la empresa, dar altas o bajas de personal, ¿sí? Todo lo que yo tenga que informar, no sé, mandar a una persona al seguro de paro o hacer consultas de la planilla de trabajo, todo lo voy a hacer a través de la parte de servicios en línea de BPS. Lo que se firma es un contrato persona, ¿sí? Cada usuario de ese contrato debería tener un usuario y una contraseña, valga la redundancia de usuario. Y sí, por acá les muestro cómo se ve la página y dónde estaría acá para poder ingresar. Donde dice todos los servicios en línea, le doy ingresar y una vez que estoy adentro, ¿qué es lo que puedo hacer que les contaba recién? Las inscripciones, modificaciones o reinicios de actividades de empresa, altas, bajas y modificaciones de personal. Modificaciones de personal se refiere a cuando, no sé, me voy a tomar como ejemplo a Alejandra, ¿no? Contrato a Alejandra, ella es soltera sin hijos y de repente decide ser mamá, tiene un bebé, tengo que modificar su declaración. Tengo que decirle a BPS que a partir de ahora ella es mamá. Por lo tanto, va a tener que descontarle más plata de sus aportes. Sus aportes van a ser mayores. O de repente decide no tener hijos, pero su cónyuge o su concubino se quedan sin trabajo y ella, como lo quiere mucho a su media naranja o la cosa esa que tiene ahí, le tengo que decir a BPS, bueno, mirá, ahora la cosa esta de Alejandra está sin trabajo y ella, como lo quiere mucho, va a aportar un poquito más para que tenga su derecho a mutualista. O puede pasar al revés, que después tenga que declarar que su media naranja ya
está trabajando formalmente y no necesita que Alejandra, con todo su amor y dedicación, siga pagándole la mutualista. ¿Se entiende? Voy a presentar nóminas también, o sea, le voy a informar todos los meses a BPS la cantidad de días que trabajó la persona, cuánto sueldo nominal le corresponde, si tuvo horas extras o no las tuvo, ¿sí? Para que se pueda generar una hermosa factura de BPS que después voy a tener que pagar como empresa todos los meses. Voy a poder hacer la facturación, también puedo hacer el pago en línea, puedo hacer consultas y solicitud de certificados. Los certificados normales que emite BPS son de dos tipos, son certificados comunes que lo que hacen es decir, bueno, mira, esta empresa se encuentra cumpliendo a rajatabla con todos los pagos. Es un ejemplo de empresa. Y después voy a tener otro tipo de certificados, que son certificados especiales, que se van a emitir cuando yo quiera hacer la enajenación de algún bien de la empresa. Por ejemplo, no sé, en algún momento adquirí un vehículo y ahora no lo quiero más, lo quiero vender. Bueno, para poder venderlo voy a tener que pedirle a BPS que me emita un certificado especial. Siempre y cuando ese vehículo lo haya relacionado con la empresa, ¿verdad? Y bueno, por acá dice también que puedo hacer la consulta de la planilla de trabajo, que a partir de octubre del año 2017 ya no se lleva más por el Ministerio de Trabajo, sino que se lleva conjuntamente con BPS. Cosa que era lo más lógico, ¿no? Porque, a ver, para las empresas era todo un tema hacer la declaración a BPS y tener presente que tenía que declarar exactamente lo mismo en el Ministerio de Trabajo. Y ahí se podían dar diferencias a veces, no sé, yo le subía el sueldo o cambiaba de categoría a la persona, le aportaba lo que correspondía a BPS, pero nunca se lo informaba al Ministerio de Trabajo. Entonces, con esta unificación de llevar la planilla por BPS, si lo informo ya queda todo en el mismo lugar. Evito de alguna manera que haya diferencias en las declaraciones de la empresa, en un organismo y en el otro. Esto era lo que les decía, que se unificó. Este es el formato que tiene la planilla actualmente. Como podrán ver por acá tiene todos los datos de la empresa, el número, el contribuyente que sería el RUT, el tipo de aportación al que corresponda, industria y comercio en este caso, pero puede ser rural, puede ser servicio doméstico, puede ser construcción. La forma jurídica, se trata de una empresa unipersonal, su nombre, su domicilio, a qué grupo y subgrupo de trabajo pertenece dentro de los consejos de salario. De alguna manera BPS ahora se volvió contralor de que se respeten esos laudos, ¿no? Antes no había forma como de que BPS pudiera controlar que lo que se estaba aportando realmente correspondía al grupo o subgrupo del Ministerio de Trabajo. Los datos del titular, desde qué fecha está abierta la empresa, su fecha de nacimiento, qué sexo pertenece, y la parte del empleado, bueno, ya me hace las observaciones de la categoría, ¿no? Ay, perdón, que lo saqué. Ya tenemos cuál es la remuneración base que se va a declarar, si tiene algún tipo de otro beneficio, como ser ticket de alimentación, los horarios de trabajo y de descanso, ¿sí? Y bueno, y alguna otra cosa que se quiera declarar. Bien, por acá lo que tenemos es como un esquemita de lo que serían los aportes que se realizan dentro de BPS,
¿sí? ¿Y cuál es el fin del BPS? El fin del BPS es financiar de alguna manera la seguridad social, todos los beneficios que recibimos. Por ejemplo, los seguros de enfermedad cuando necesitamos tomar licencia médica, los diferentes pagos por subsidios de maternidad o de desempleo, algunas partidas que se puedan generar extraordinarias cuando se solicitan. Todo eso se financia de alguna manera por los aportes que realizan las empresas, por sus aportes patronales y los aportes personales de los trabajadores. ¿Sí? Bien. Acá lo dividimos en dos partes, los que serían las contribuciones patronales, lo que va a pagar el patrón y lo que paga el empleado. Los aportes jubilatorios, o sea, lo que nos va a aparecer a nosotros como empleados dentro del recibo de sueldo, corresponde al 15%. Déjenme ver la hora que no me quiero pasar. Estamos ahí. 15% me van a descontar de mi sueldo que va a ir directamente a mi jubilación. Para que yo me jubile un poquito mejor, el patrón va a pagar el 7,5%. Esto se vio reducido a partir del año 2005, por ahí, con la asunción de Tabaré Vázquez a la presidencia, porque antes pagaba el 12,5%. Antes el patrón aportaba más para beneficiar la jubilación del empleado. La empresa se vio beneficiada en ese sentido y les bajó el aporte patronal. Después están los seguros de enfermedad, o lo que conocemos como FONASA o Sistema Nacional Integrado de Salud. Entonces tenemos una base del 3% siempre para el empleado y una tasa adicional que es variable. Esa tasa variable va desde el 1,5 cuando yo no tengo empleados, no tengo hijos ni cónyuge a cargo, soy solo feliz en la vida. 3% en el caso de tener hijos y 5% en el caso de tener hijos y o cónyuge a cargo. O sea, se suma, si tengo cónyuge pago el 5%, y si ya tenía hijos pasé al 5% también. Si tengo solo hijos el 3% y si no tengo nada el 1,5%. ¿Sí? Por eso se dice que es una tasa adicional y que es variable según la situación del trabajador. Después está la parte patronal, que lo que va a hacer es pagar, en realidad es un 5%, pero va a ser un complemento de cuota mutual. ¿Qué significa esto? Que va a tomar en cuenta el valor de la cuota mutual de industria y comercio y le va a restar el 8% del salario nominal del empleado. ¿De dónde sale ese 8%? Bueno, del 3% que ya aportó el empleado y del 5% que le corresponde aportar al patrón. Y ahí vamos a tener dos resultados posibles. O realmente corresponde el complemento y lo paga el patrón, o no necesita complemento porque entre los dos porcentajes se logró cubrir la cuota mutual del trabajador. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? Los que no les veo la carita porque están sin cámara, hablen por lo menos, díganme que están ahí. Vamos bien, vamos bien. Perfecto. Gracias, Mildred. Ay, dejé de compartir. Perdón.
Saqué la presentación y... Ahí. Vuelvo acá. Después lo que tenemos es el Fondo de Reconversión Laboral. Esto se vio modificado el año pasado, a partir del 1 de enero, que pasó de ser un 0,125% a un 0,10%. Para las dos partes, tanto trabajador como empresario. ¿Qué es el Fondo de Reconversión Laboral? Es a donde va, digamos, ese dinero que se utiliza para las capacitaciones que se realizan, cuando uno está en seguro de paro o las que corresponden a INEFOP, ¿sí? De ahí vienen los fondos, de los aportes que realizamos tanto los trabajadores como los empresarios. Por acá les muestro también cómo se vería una presentación de nómina, ¿sí? Que era la información que les comentaba hoy, de cómo se ve la cantidad de días que se trabaja y el sueldo nominal que se le comunica a BPS. Este es un formato donde la información se ingresó a través de la web, de forma manual, digamos. Y por acá tienen directamente la factura que se genera con esa información que se aportó. Esto está codificado, cada código tiene un significado específico. Por ejemplo, el primero es el aporte jubilatorio de los no dependientes, o sea que acá voy a tener la suma de los sueldos de todos los empleados, y el porcentaje que va a aparecer acá va a ser la suma del 15% que le descontamos al empleado y la del 7,5% que aportó el patrón. O sea, la suma de esos porcentajes es lo que va a aparecer acá que vamos a pagar. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Con los aportes jubilatorios no dependientes sería del patrón y dependientes serían de los empleados. Le erré yo cuando lo leí. Los seguros de enfermedad que vimos recién, tanto para el patrón como para los empleados, el fondo de reconversión laboral que vimos, y si corresponde o no un complemento de cuota mutual para los empleados. Por aquí tenemos los importes que debe pagar de forma mensual, y acá existe como un aporte mínimo, que sería, en el caso de no poder llegar a cubrir toda la factura de BPS, bueno, BPS admite que por lo menos la empresa le pague los aportes personales, o sea, lo que le descontó al empleado, y pueda financiar de alguna manera los aportes patronales que le corresponden. Lo ideal sería no financiar nada, porque bueno, las multas son bastante complicadas. Después por acá tenemos algunos conceptos a tener en cuenta. Lo que es la base de prestación de contribuciones, que es por la cual se determina la parte de FONASA, y la base ficta de contribución, que es la que va a determinar los aportes jubilatorios, lo que hablamos hoy en el formulario 205, ¿no? Las categorías de aportación para los titulares de la empresa. Con respecto al derecho a la cuota mutual, en el caso de las sociedades, eso es a tener en cuenta en el momento de elegir la forma jurídica, los integrantes no van a tener derecho. O sea, todo lo van a tener que hacer de forma particular. En el caso de ser trabajadores, ¿en qué momento les empieza a corresponder ese derecho? Bueno, cuando se cumple una de las 3 condiciones que están descritas allí. Que hayan trabajado 13 jornales o que hayan tenido de base 104 horas semanales, o que su retribución sea mayor o igual a 1,25 bases de prestación contribuyente. Que si lo buscamos rápidamente, como para tener una idea de sueldo,
¿Alguno puede buscar la información en Google o se les complica con el tema de Zoom? ¿Qué preguntó? Se puede buscar en Google, pero no sé. La base ficta de contribución. Perdón, la base de prestaciones de contribuciones. Profe, ¿Cuánto? ¿pueden ser 6.087 pesos? ¿Para el 2021? Puede ser, sí. Puede ser. Si es 6.087, entonces, Dice, afiliación mutual de trabajadores beneficios. Trabajadores de la actividad privada que computen como mínimo 13 jornales mensuales de trabajo o perciban una remuneración mayor a 1,25 BPC, entre paréntesis, 6.087 pesos con 50. ahí está. Ese es el sueldo nominal que debería poder superar para poder tener derecho a la cuota mutual. O sea, a ser usufructo de la mutualista. Para que la pague el patrón, ¿no? O sea, para que el Sí, patrón dice que si no llegan, si el trabajador no llega a cumplir con los mínimos, el patrón puede otorgar el beneficio abonando lo que corresponda. Pero eso ya debe ser un arreglo entre ambas partes. Claro, ahí ya es voluntad de la empresa otorgarte el beneficio, ya no es obligación, ¿no? Porque en teoría no tenés el derecho, entonces quedaría por ahí. Y en el Esto es caso, base de prestaciones y contribuciones. exactamente. En la página de DGI dice 4.870 y tiene vigencia el 1 de enero del 21. No sé si es. 4.870. Yo lo que estoy leyendo es de BPS. Claro, Pero sí, debe estar bien. O a sea, ver. lo que está diciendo Mili. No sé de cuándo es esto porque no dice la fecha. No, está bien lo que dicen las dos, está perfecto. ¿Qué pasa? Ah, La base de prestación y contribución, una sola es 4.870. Pero ahí te dice que es 1,25. O sea que es la 25 parteaba de 4.870. Eso es, las dos cosas sumadas te dan los 6.087 que decía Romy. ¿Y quedó? sí, sí. Ah, perfecto. Las dos buscaron excelente. Una ya me dio la respuesta con el cálculo hecho y la otra me dio el valor de la BPC. Bien, con respecto a los no dependientes, o sea, a los patrones, en el caso de las unipersonales, van a tener derecho a gozar del beneficio de la mutualista hasta 5 empleados. Con el empleado número 6 ya se vuelven como sociedades, o sea, pierden el derecho a tener la mutualista por BPS, o sea que van a tener que abonárselas de forma particular. Y en el caso del monotributo, va a tener derecho hasta un empleado. O sea, el único empleado que puede tener todavía le permite seguir manteniendo el derecho de la mutualista. ¿Están muy aburridos? Tengo una duda en cuanto a lo que dijo de lo anterior, que eran 5, solamente le correspondía a 5 empleados en la unipersonal. No, hasta 5. Hasta 5, perdón. Si bien vos podés tener la cantidad ilimitada de Claro, trabajadores, por eso mismo le iba a consultar, porque anteriormente, cuando habló de las diferentes modalidades de empresa, dijo que la unipersonal podía tener una cantidad ilimitada de claro. empleados, pero en ¿Pero este qué caso pasa? solo cubre 5. No. ¿Qué es lo que pasa? El patrón va a tener derecho a la mutualista hasta 5 empleados. El patrón.
Los Bien, empleados bien, bien, van bien. a tener derecho cuando cumplan una de las 3 condiciones que están dadas para el beneficio. Los 13 jornales, las 104 horas o una BPC y cuarto. Claro, en este caso no estamos abarcando a lo que serían los empleados, sino al patrón, Al patrón dentro en de la sí. empresa. Exactamente, por eso dice no dependientes. El no dependiente es el titular de la empresa. Ese va a tener derecho mientras tenga hasta 5 empleados. Cuando contrate el empleado número 6, se le terminó el derecho y va a tener que afiliarse de forma particular. ¿Ah? Corazones de mi vida. Los voy a abandonar por hoy porque se han portado precioso. En especial Agustín, que hizo todo el esfuerzo para no dormirse. Pero bueno. Y Camila también, que está diciendo que se le queda sin batería el celular. Entonces, por hoy vamos a terminar. La clase les va a quedar grabada. Se la va a subir Gonzalo después para que tengan acceso. El material que vimos hoy se los dejo subido en la plataforma como clase 1 con la fecha de hoy para que ustedes vean formas jurídicas y parte de la apertura que vimos. Para el miércoles que viene vamos a empezar a ver el tema de Ministerio de Trabajo con el libro de registro laboral. Así que si quieren buscar información, esta vez no es obligatoria, si quieren, vean qué buena que soy, vayan leyendo para poder hacer comentarios y poder interactuar un poquito y no me canso yo sola de hablar. ¿Les parece? Buscar información de... Libro de registro laboral. Es del Ministerio de Trabajo. O sea, ¿qué es y qué se registra allí? ¿Está? Así podemos conversar y hacer un intercambio. Bueno, les mando un beso. Nos vemos el miércoles que viene. Pórtense muy mal por mí, disfruten. Si Milde quería Igualmente, hablar, profe. gracias. Si Milde quería hablar, estaba muteada. No, dije chau nomás. Ah, bueno. Nos vemos. Chao, profe, bye bye. Chao, Agustín.